Abogado constitucionalista Israel Aquino explicó que en el marco de los mandatos legales, Luis Fernando Camacho pues no puede seguir ejerciendo la función de gobernador desde el penal de Chonchocoro. Hoy estaría vulnerando una serie de leyes, las leyes autonómicas y el estatuto autonómico. Y la verdad que hoy de acuerdo a ley, pues ante la ausencia temporal debe ser reemplazado por el vicegobernador que es Mario Aguilera. Camacho no puede seguir gobernando, está cometiendo ya delitos, ¿ah? Entonces aquí también, la verdad que el vicegobernador Mario Aguilera tiene pues que de una vez asumir sus funciones, porque si no al final también podría acabar siendo denunciado por no haber asumido su responsabilidad por incumplimiento de deberes. Vamos a escuchar pasajes pues del análisis que hace al respecto el abogado constitucionalista Israel Aquino. Cuando menos tres normativas, dos en el rango inferior a la Constitución Política del Estado, pero justamente se aplica, ¿no?, la primacía constitucional dispuesta en el artículo 410 de nuestra Constitución, cuando habla, Camila, de una jerarquía normativa, es decir, por encima de todas las leyes se encuentra nuestra Constitución Política del Estado, y solamente por encima de la Constitución Política del Estado se encuentran tratados internacionales en materia de derechos humanos. Hacia abajo se aplica, luego de la Constitución, una ley nacional, y por debajo de una ley el estatuto autonómico de cada departamento. Claro, porque Bolivia se funda como un estado unitario, pero con autonomías. Entonces prevalece en segundo grado jerárquico, luego de la Constitución, el estatuto autonómico. Vamos a lo que establece la Constitución: primacía constitucional y sistema autonómico. Cuando habla de los cuatro modelos de autonomía, nuestra Constitución Política del Estado identifica uno exclusivamente a la autonomía departamental. A partir de allí se aplica una ley orgánica, que es la ley 031, la ley marco de autonomías, y principalmente, y esto tiene que ver con la conquista social en Santa Cruz, justamente con la autonomía, cuando Santa Cruz aprueba, ¿no?, un estatuto autonómico, lo sujeta a un control de constitucionalidad y pone en vigencia el Estatuto Autonómico. ¿Esto qué significa? Que hay dos normas infraconstitucionales, la Ley Marco de Autonomías, el Estatuto Autonómico de Santa Cruz, para que puedan aplicarse en razón de la situación justamente del todavía gobernador de Santa Cruz, ciudadano Luis Fernando Camacho. ¿Cuáles son las disposiciones clave para entender que ante la ausencia temporal del gobernador debe asumir funciones el vicegobernador, el señor Mario Aguilera? Y justamente son dos disposiciones claves. El artículo 25, y ahí lo podemos leer, Camila, justamente tiene que ver con la ausencia temporal de ejercicio de funciones. Y me permito, Camila, leerlo. Dice: ante la ausencia temporal de el gobernador, en este caso, se produce la suplencia gubernamental, asumiendo el vicegobernador las funciones del gobernador. ¿Qué dice el artículo 18? Además, justamente concordante con este artículo 25, que las funciones del gobernador, ¿no?, tienen que ver justamente, ¿no?, de suplir, del vicegobernador, suplir en funciones al gobernador cuando éste se encuentre ausente. Entonces no puede existir la tesis del vacío de poder, por ejemplo, en Santa Cruz. De allí que el Estatuto Cruceño identifica y crea esta figura jurídica de la suplencia gubernamental. No estamos diciendo que el gobernador deja de ser gobernador, sino que ante la ausencia temporal, quien cumple funciones es el vicegobernador. Claro, porque cuando se ha votado en las elecciones subnacionales, a diferencia de La Paz, por ejemplo, Camila, Santa Cruz ha elegido gobernador y vicegobernador en la misma plancha. Es decir, es efecto del voto popular, ¿no? Claro. A diferencia de otros departamentos en los que el gobernador designa a sus vicegobernadores en las provincias. En el caso cruceño no, es elegido por el pueblo. Entonces, ante esta figura del vacío temporal, quien debe ejercer de manera inmediata funciones es el señor Mario Aguilera, quien hoy es el vicegobernador cruceño. Claro, ahora Israel, vamos revisando lo que significa
que el vicegobernador asuma como gobernador de Santa Cruz. ¿Existen algunos términos, plazos, disposiciones más allá de lo que íbamos mencionando en el Estatuto Autonómico departamental? ¿Hay algún tipo de presión que se podría ejercer de manera legal para que él pueda asumir esta responsabilidad? En este momento, Camila, ya son 5 días de ausencia de ejercicio de funciones del gobernador cruceño, y a partir de estos 5 días uno ya puede advertir, ¿no?, la ausencia temporal en sus funciones. ¿Qué dice el estatuto del funcionario público? Ante 3 faltas consecutivas sin justificar, ¿no?, un funcionario es desvinculado de la entidad del Estado. Cuando tiene 6 faltas discontinuas, ¿no?, también es desvinculado sin justificar, ¿no? Claro. Usted misma, Camila, que tiene un contrato con Bolivia TV, si usted faltara a sus funciones, hay una causal de resolución del contrato. Usted no puede trabajar desde su casa, ¿no?, y decir yo cumplo funciones acá cuando hay una relación contractual. ¿Cuál es la relación contractual del gobernador cruceño? El contrato social cuando el pueblo cruceño ha votado por él. Claro. Él tiene que fungir con sus funciones en el departamento de Santa Cruz. Es pues inconcebible jurídicamente que instalen una oficina en el penal de Chonchocoro y crea que desde allí puede gobernar, en absoluto. Tomando en cuenta además que el Estatuto Autonómico Cruceño dispone 4 funciones para el gobernador: ejecutivas, técnicas, administrativas, pero además reglamentarias. Es decir, hay mandatos legales que debe cumplir el gobernador y no lo va a realizar de manera alejada del territorio cruceño. Imagínese claro, que se necesita una inspección in situ, un control en obras, o que determinada provincia en Santa Cruz le pida estar al gobernador en eso, porque son sus funciones. El gobernador no puede activar una videollamada y desde el penal de Chonchocoro gobernar o ejercer funciones, en absoluto. Ahí ya está incumpliendo sus deberes. Entonces, por eso crea el Estatuto Cruceño una figura: ausencia definitiva, que es cuando renuncia, cuando muere, cuando tiene sentencia ejecutoriada, ¿no? Y la ausencia temporal, que puede ser, por ejemplo, Camila, cuando se entiende una ausencia temporal, y ocurrió hace un par de semanas en Santa Cruz, cuando el gobernador cruceño se ausenta al Brasil. Debía aplicarse el Estatuto Autonómico y de manera pues tácita asume funciones el vicegobernador. Allí equivocó el camino el señor Camacho, en ese momento todavía gobernador en funciones, y generó un decreto designando a unos de sus secretarios departamentales como que era personal gobernador administrativo, ¿no? Claro. O sea, que no tenía ningún tipo de mandato popular. En absoluto, además. Y tampoco ninguna figura legal para que pueda asumir funciones. Entonces, el propio gobernador desconocía su estatuto autonómico en ese momento. ¿En qué derivó ese hecho? Un proceso penal, claro, incumplimiento de deberes, resoluciones contrarias a la Constitución y la ley. La Fiscalía admitió el caso, allanó las oficinas de la gobernación para encontrar ese decreto, y justamente ese caso está en investigaciones, claro, porque incumplió el estatuto autonómico. Entonces, la ausencia temporal, ¿cuándo se aplica? ¿Cuando viaja? O cuando puede tener alguna convalecencia en su salud, porque es natural, también puede enfermar. Entonces no puede tampoco en un estado convaleciente fungir como funciones de gobernador. Allí asume el vicegobernador. Esas previsiones jurídicas las ha previsto el Estatuto Autonómico, que ya está sujetado a un control de constitucionalidad. Significa que el Tribunal Constitucional ha dicho que todo el contenido del estatuto es legal y se aplica en Santa Cruz. Claro. Y eso es importante además señalar, porque ahora, ¿cuáles serían las instancias legales? Hoy el ministro de Justicia indicaba de que se podrían iniciar procesos penales en contra de Mario Aguilera, vicegobernador electo de Santa Cruz, si es que este no cumple con la responsabilidad de asumir como gobernador. Esa denuncia penal, ¿en qué instancia se puede revisar? ¿Quiénes podrían hacerla? ¿Cómo funcionaría ese aspecto? Es correcto ese entendimiento. Yo, de manera particular, en mis redes sociales, Camila, el pasado 30 de diciembre, publiqué este entendimiento respecto al análisis de la sucesión en el poder en razón de la suplencia gubernamental. ¿Y cuándo debe asumir el vicegobernador? Claro, el vicegobernador puede arguir que no escucha las noticias y no sabe lo que está ocurriendo con su gobernador. Entonces hay que notificarle
Hay que notificarle con el mandamiento de detención preventiva del ciudadano Camacho, imputado por terrorismo, detenido preventivo en el penal de Chonchocoro, y con ese mandamiento él conoce formalmente que el gobernador ya no puede ejercer funciones, ¿no?, temporalmente. Entonces debe asumir su responsabilidad. ¿Qué ocurre si el vicegobernador dice no quiero hacer? ¿No? Porque también puede renunciar a ese. Exactamente. La única figura de que se rehúse a ejercer el cargo de gobernador interino es renunciando a su cargo de vicegobernador. Si no renunciara y tampoco asumiera las funciones de gobernador interino, tiene responsabilidad por la función pública, tiene procesos penales por incumplimiento de deberes, por ejemplo, ¿no? Son delitos que también están previstos por nuestro ordenamiento jurídico. Aquel servidor público que omite, que rehúsa cumplir con el deber del mandato de la Ley Marco de Autonomías, del Estatuto Autonómico, pero fundamentalmente la Constitución Política del Estado. Entonces va a tener consecuencias penales el señor Mario Aguilera si no asume funciones. ¿Qué pasa si renuncia, ¿no? Decide alejarse de la función pública, que también está en su derecho de hacerlo? Debe la Asamblea Legislativa Departamental, entre sus representantes, ¿no?, 15 asambleístas que tienen, unos representan a territorio, otros 8 a población, unos 5 que son indígenas, 28 asambleístas, pero solamente pueden elegir al gobernador o gobernadora interina de los miembros de la agrupación política que ganó las elecciones, claro, es decir, de Creemos, ¿no? De allí tendría que salir una designación interina. Pero aquí hay un elemento adicional respecto al tiempo de la designación. Si hasta la mitad del mandato de este periodo constitucional de ese gobierno subnacional, quiere decir 2 años y medio de la gestión, menos un día, ¿no?, es por una probabilidad sentenciado, condenado y ejecutoriada su sentencia del señor Camacho, se convocan elecciones departamentales para elegir gobernador. Cuando fuere inhabilitado por el ejercicio de la función pública, justamente antes de la mitad del periodo, ¿no? 2 años y medio menos un día. Si fuera después, ¿no?, de 2 años y medio y un día adicional, entonces se convocan elecciones, se finaliza ese mandato con la designación interina. De la Asamblea. Por la Asamblea Legislativa Departamental, claro, o en su defecto, si el señor Mario Aguilera decide asumir funciones y ejerce las funciones interinas de gobernador. Cualquiera de esas 2 vías, entonces. Ajá. Interesante. Ahora, Israel, dentro de lo que mencionabas, las funciones que cumple un gobernador, porque bien, ya hemos hecho una revisión general de lo que significa que haya una suplencia, es decir, de que el vicegobernador Mario Aguilera asuma estas responsabilidades, sea el nuevo gobernador y todo el mandato normativo que existe al respecto. Pero, ¿qué pasa con Santa Cruz? Hemos hablado en particular de esta función, pero ¿y el resto de responsabilidades, la responsabilidad institucional que existe desde un gobierno departamental? Eso me parece que está como que muy lejos en la lista de prioridades de la discusión en estos momentos. ¿Cuáles son esas funciones? ¿Qué significaría para Santa Cruz que no exista un gobernador por más tiempo? Es muy grave, porque no estamos hablando de una autoridad política solamente efecto del voto, ¿no?, y de preferencia emocional, ¿no?, ideológica seguramente en Santa Cruz, que por supuesto es respetable porque ejerce sus derechos políticos. Claro. Sino existen responsabilidades por la función pública y el ejercicio, ¿no?, de la administración pública. La gobernación de Santa Cruz es una persona jurídica, pero ejerce competencias autonómicas del nivel central del Estado. Por eso somos un Estado. La descentralización. Claro, ¿no? Por supuesto, es un nivel superior a la descentralización. Es un nivel autonómico allá, ¿no? No son entidades descentralizadas del Estado. Claro. Es un departamento autónomo, es decir, tiene competencias ejecutivas, sanciona leyes, por ejemplo, ¿no? Tiene competencias legislativas, administrativas, ejecutivas, entonces tiene facultades, ¿no? Inclusive tiene autonomía administrativo-financiera. Si tiene un presupuesto de determinada cantidad de dinero, puede el gobierno departamental cruceño, a través del ejecutivo, que es el gobernador,
gobernador, definir modificaciones presupuestarias de manera autónoma y tendrá seguramente, si requerirá una autorización o que refrende la Asamblea Departamental, se ejerce la autonomía entre las autoridades locales, ¿no? Solamente el nivel central tiene diputados y senadores. Santa Cruz tiene gobernador, tiene vicegobernador, tiene asambleístas departamentales por territorio, asambleístas departamentales por población, asambleístas indígenas. Tiene una autonomía plena en este momento Santa Cruz. No puede contradecir esa estructura jurídica que tienen en Santa Cruz. El segundo elemento, Camila, ¿qué pasa con la gestión pública, ¿no? Cuando uno escucha a los allegados políticos del ciudadano Camacho, no dice que vamos a llevar los papeles para que firme y no sé qué. Entonces, estamos hablando de una ausencia, ¿no?, de funciones, pero además injustificada, que también le puede recaer en responsabilidades porque va a cobrar un salario sin trabajar. Porque da esa impresión, perdón, pero da la impresión de que entonces su concepción de lo que debería ser un gobernador es firmar papeles. En absoluto, Nada esas son más. funciones estrictamente administrativas en el caso que así se requiera. ¿Cuántas resoluciones administrativas por día firma el gobernador? Eso es poco probable. No firma todos los días resoluciones administrativas. Claro. Hay actos administrativos respecto a la responsabilidad propios del derecho administrativo que los tiene que realizar, y otros de disposición directa, por ejemplo, ¿no? Entonces eso no lo va a poder hacer. Imagine que el asistente de despacho del gobernador venga en avión todos los días. ¿Quién va a cubrir ese salario? ¿El Estado? ¿El pueblo cruceño? Cuando el secretario de Salud, por ejemplo, necesita una autorización por alguna disposición de emergencia, por ejemplo, en materia de salud, va a pagar su avión, él de su bolsillo, para venir y consultarle si aprueba o no aprueba el gobernador, y este va a volver con los papeles hacia Santa Cruz, hasta mientras ya va a pasar la emergencia en ese departamento. Es inconcebible. No hay condiciones de factibilidad jurídica para que instalen un ambiente, una oficina, un kiosco, un stand en afueras del penal de Chonchocoro para que trabaje el ciudadano Camacho. Además, él está en el penal de máxima seguridad del país justamente por un delito que se le imputa, el delito de terrorismo. El delito de terrorismo justamente está tipificado en nuestro Código Penal como delitos que atentan a la seguridad del Estado, a la seguridad común, no es cualquier delito. Entonces, justamente eso se tiene que prever, y si así intenten forzar los allegados políticos del ciudadano Camacho, la responsabilidad también le va a recaer al nivel ejecutivo departamental. ¿Por qué razón? Porque notificados con el mandamiento de detención preventiva, ellos van a saber que no puede trabajar en Santa Cruz. Segundo, que existe, ¿no?, ya la figura del vacío de funciones, ¿no? Por lo tanto, deben aplicar la suplencia gubernamental, y si no la aplican, también les va a recaer responsabilidad, y allí también procesos penales a todo el nivel ejecutivo, a todos los secretarios departamentales, porque van a forzar un trabajo indebido, ¿no?, injustificado inclusive en la responsabilidad salarial, ¿no?, porque no puede cualquier ciudadano boliviano en la función pública no trabajar y percibir un salario del Estado. Eso no se puede, eso es una figura ilegal. Entonces, por corresponsabilidad también van a ser parte de un proceso penal. Entonces, tienen que justamente medir y calcular muy bien esto en Santa Cruz, principalmente las autoridades de la gobernación a nivel de secretarios para abajo, porque la figura es inviable, no puede gobernar desde la cárcel, ¿no? Él es un detenido preventivo, su condición está de privado de libertad, y en el penal de máxima seguridad va a continuar allí hasta que un juez decida lo contrario. No, y además es muy importante remarcar por el delito que está siendo investigado. Es por daño precisamente al Estado. Ahora, mira, Israel y bueno, toda la población, me doy un poquito de la libertad de hacer una opinión al respecto en torno a cómo se está pasando por encima el estatuto autonómico. Como al momento de no asumir una gobernación, el vicegobernador y toda esta concepción que parece estar en el entorno de Luis Fernando Camacho, de que ser gobernador es firmar papeles, de que ser gobernador es algo que se puede hacer de manera remota y con el mínimo esfuerzo, por decirlo de alguna manera. Me parece que es incluso un actuar hasta antiautonómico, porque no estás respetando y no estás haciendo carne lo que es la autonomía de Santa Cruz, que además recordemos que políticamente es una de las banderas más importantes del comiteísmo en general. Ahora, Israel, un poco para entrar en funciones, entendemos de que, como lo mencionabas, este paso más allá de la descentralización, este paso que se da con las autonomías departamentales, todo eso está en la Ley Marco de Autonomías, la Ley Andrés Ibáñez 031. En ese sentido, ¿qué funciones
en cuanto a salud, educación, bueno, las cosas básicas que presenta y que necesita una población, estarían en peligro al momento de no haber un ejercicio pleno de la gobernación. Provincia Germán Buch, ¿no? Donde se encuentra el Mutún, ¿no? Arroyo Concepción, Puerto Suárez. Imaginemos que necesitan un asunto de emergencia los pobladores, porque ojo, el gobernador no lo elige la ciudad capital de Santa Cruz de la Sierra, lo eligen las 15 provincias, ¿no? Y si los habitantes, ¿no?, de la provincia Germán Buch, en esta región, necesitan de la presencia física del gobernador porque necesitan resolver temas de política pública, no van a videollamarlo al gobernador y decir, ¿qué hacemos? No hay el teletrabajo para la función pública en este tiempo en el que la pandemia, ¿no?, afortunadamente, y a partir de las políticas públicas en materia de salud a nivel nacional, han garantizado las vacunas y han reducido los porcentajes de mortalidad. ¿Qué pasa si ocurre algo en Cordillera, ¿no?, hacia la salida del Camino Viejo que conocemos, hacia Cochabamba, ¿no?, justamente los municipios de Cuevo, por ejemplo, ¿no?, necesitan, por una emergencia, justamente el efecto climatológico, dispone de recursos y necesitan la presencia del gobernador. No pueden venir en una comitiva al penal de Chonchocoro y decir, queremos que nos autorice este presupuesto o este proyecto, en absoluto, ¿no? Esas figuras no existen. Lo mismo con la provincia de Ibáñez. ¿Qué pasa en San José de Chiquitos? Se requiere en la provincia de Chiquitos, justamente, ¿no?, unas medidas que por competencia territorial y competencia autonómica de la gobernación de Santa Cruz tienen que ejecutar proyectos de desarrollo, ¿no? Es inviable la atención de la gestión pública. Entonces se está afectando al principio de autonomía. ¿Qué es la autonomía? La capacidad de autogestión. Estarían dependiendo del nivel central del Estado, porque en la cárcel, una cárcel de La Paz, está el gobernador cruceño. Entonces, ahí las contradicciones, ¿no? Entonces, esa conducta es anti-autonomista de parte de los allegados políticos del ciudadano Luis Fernando Camacho, porque tienen que cumplir el estatuto autonómico. Santa Cruz ha sido la bandera, una conquista social constitucionalizada del régimen de autonomías. Entonces, a partir de aquí, justamente, no pueden recaer en otras responsabilidades si no cumplen su estatuto. Ese estatuto que ha significado movilización, cabildos, conquistas sociales hoy constitucionalizadas. Claro. Ahora, Israel, volviendo al tema del posible argumento del teletrabajo, ¿no?, que están queriendo manejar el círculo cercano, Luis Fernando Camacho, el poder hacer las cosas de manera remota. De acuerdo a las disposiciones en este centro penitenciario de alta seguridad, ¿podría Luis Fernando Camacho hacer uso de un celular, hacer estas videollamadas? Te lo pregunto también porque anunció el imputado que iba a dar un mensaje a la población y quedó ahí en la pregunta, ¿no? ¿Cómo va a ser ese mensaje? ¿Va a ser por escrito? ¿Va a poder tener el acceso a un teléfono celular para hacer un Zoom? No sé. Él tiene el derecho de hacer uso de las comunicaciones no digitales, ¿no? Porque la ley justamente de ejecución penal dispone medidas restrictivas para los privados de libertad respecto al acceso a telecomunicaciones. Pero además otras medidas de restricción, ¿no? La situación hoy del ciudadano Camacho, Camila, él no tiene una celda en este momento, ¿no? Él tiene un ambiente adecuado, ¿no?, mientras está en la primera fase, ¿no?, del régimen penitenciario cerrado. Luego va a ingresar a población, al régimen abierto. Perdón, solamente para puntualizar, ¿cuánto tiempo estaría en esta 2 semanas, en esta primera fase? Son 10 días por hoy. 4 días más, martes, miércoles, y debería ser pasado. La siguiente semana ya debería ingresar a población. Pero este ambiente que se le ha adecuado tiene hasta, y como lo han expuesto las autoridades del régimen penitenciario, hasta un electrocardiograma, ¿no? Sí. Ahora, cuando más de 16,000 privados en todo el país, ¿no?, tienen que solicitar órdenes judiciales, o sea, tienen que esperar la voluntad del juez para que le autorice, salga una atención médica de especialidad. Una atención médica básica, donde le pueden dar una aspirina, si es que así lo consideran. Si es que el médico del recinto penitenciario, porque el régimen tiene médicos en todos los recintos, dice, no, necesita una atención posterior a la de emergencia básica. Bueno, necesita el privado de libertad una orden judicial. Segundo, en este ambiente adecuado, Camila,
que tiene, ¿no? Que por supuesto es de mucho privilegio, tiene además la posibilidad de ingresar un acompañante con una cama especial, es decir, tiene derecho a pernocte conyugal. ¿Qué ocurre con la situación de los más de 600 privados de libertad solamente en Chonchocoro? ¿Tienen acaso el derecho de pernoctar con sus cónyuges? La situación, por ejemplo, de las mujeres privadas de libertad, ya sea en el penal de Chonchocoro o en el penal de Obrajes, si tienen un vínculo matrimonial, ¿no? Jurídico válido con, imaginemos por una situación de eventualidad, con otro privado de libertad en San Pedro, tienen que solicitar orden del juez y además una conducta ejemplar al interior del penal y la disposición del régimen penitenciario para que pernocten una vez a cada 15 días o en su caso al mes, ¿no? Entonces tiene un tratamiento de privilegio. Es cierto, existen normativas internacionales en materia de tratados de derechos humanos, por ejemplo las denominadas normas de Bangkok, que son las normas que justamente prevén el tratamiento especializado de cuidado, de resguardo de los derechos de las personas privadas de libertad. Esas se aplican a nivel internacional y el Estado boliviano no es ajeno de aquello, pero esta es una situación de mucho privilegio que tiene. Va por encima incluso de esta normativa por supuesto. internacional. La propia ley de ejecución de penas, Camila, impide que los internos estén con sus equipos de telefonía celular. Tú recordarás, se han encontrado inclusive casos de origen criminal desde los centros penitenciarios que utilizan tecnologías digitales, que utilizan videollamadas, que utilizan mensajes de WhatsApp para también continuar estafando, delinquiendo desde los penales. Por eso se restringe el acceso a las comunicaciones, ¿no? Sin embargo, el ciudadano Camacho ya se ha comunicado mediante una carta, ¿no? Inclusive todavía con un tenor político, ¿no? Desafiando al presidente del Estado, ¿no? De pronto está en su derecho. El único derecho que se le puede coartar a un privado de libertad, la libertad de locomoción. Los demás derechos están resguardados, excepto este, ¿no? Que justamente la ley prevé que no pueda acceder a las telecomunicaciones